días después, no sé cuántos días después. Yo digo esas cosas y ¿quién me las cree? No, si los puertorriqueños estamos bollantes, viajamos alrededor del mundo porque dicen ellos. ¿Ah? Así fue como entraron los norteamericanos un día a Puerto Rico. Vamos a ver. Después que la corona española hiciera y deshiciera con nuestro destino. Y nos entregó como botín de guerra a los norteamericanos. Miren, a eso los norteamericanos siempre le llamaron la invitación que le hicimos nosotros. Por invitación, miren, por invitación. Entregado como botín de guerra, luego de que España perdiera la guerra hispanoamericana. No la perdimos nosotros, la perdieron ellos, pero nos entregaron como botín de guerra. Mira que bien. Ahí, de eso, una y otra vez. Primero con España, en el 1868 lo hicieron, nos metieron en los calabozos, nos hicieron barbaridades. La república no se pudo estabilizar, pero ellos insistieron, y no solo después de haber pasado una serie de huracanes, nos impusieron más contribuciones de la corona. Esas son las primeras imágenes de Puerto Rico cuando los norteamericanos llegan. Desde que llegaron con cineastas. A veces me pregunto si es que yo psicológicamente sentí la necesidad de ser cineasta, presentar mis imágenes. ¿Por qué? Porque un día nos vimos retratados y al otro día aprendimos a hacer cine. Puerto Rico desde 1912 está haciendo cine. ¿Quiénes de ustedes conocen nuestras películas? ¿Dónde están nuestras películas? ¿Quién en los Estados Unidos, ese país que se supone que nosotros los puertorriqueños caminamos de atrás para adelante como si fuéramos también dueños de aquello porque llevamos un pasaporte que dice que somos estadounidenses? ¿Quién de nosotros puede ir allí a contar las historias puertorriqueñas? ¿Cuándo se nos ha dado esa oportunidad? Y llevan 114 años en Puerto Rico. Así llegaron, con los cineastas. Dicho sea de paso, eran los mejores cineastas de ese tiempo. Eso también es verdad. Cuando ellos entraron, eran mayormente protestantes, porque ustedes lo saben, el protestantismo llega a Puerto Rico con los estadounidenses. Antes de eso, con los españoles, el catolicismo. Lo primero que sucede en el día a día, en todos los barrios, en esas calles de mi país, es que se queman los santos. Esas tallas de madera que había sido una tradición entrañable, que mis abuelos le dieron sus colecciones a mis padres, que mis padres me entregaron a mí, aquellos santos que representaban las manos nuestras, esas manos que edifican estas paredes de esta universidad, esas manos indígenas, esos pueblos indígenas, ese amor, ese sentido de orgullo, esa ilusión de tener sueños que tiene una gente que quiere dirigir su destino, porque tiene derecho, porque allí nacimos y allí somos. Ellos entraron militarmente con cañones, matándonos y valiéndose en muchas ocasiones de que algunos ya resentían tanto el colonialismo español que bajaron la guardia. ¿Y quién nos iba a caer encima? ¿Ah? Eso es lo primero que venía mi padre. Por eso eran las carreras para atrás, para adelante. Mi padre lo que sabía era agricultura. ¿Para qué iba a ir a San Juan? Si no tenía una finca, si no tenía una tierra, si no podía tener ilusión. Pero no, se tuvo que ir. Y emigró porque no hay otro pueblo en tiempo moderno que haya tenido una migración como la del pueblo puertorriqueño, porque somos 53% de nosotros viviendo en el exilio. Eso es llevar con orgullo un pasaporte. Eso es decir que yo estoy bien. ¿Eso para quién? Y ahí estamos. Después de eso, el nacionalismo tuvo un auge inmenso. El nacionalismo fue un movimiento político que en mi país no solo dio ilusiones, sino que la hizo fortalecer.
los estadounidenses habían entrado por aquella bahía de Guanta a cañonazo limpio, por San Juan a cañonazo limpio, esos seres habían transmitido ya a través de toda su vivencia, sin inconsistencia, decían lo que vivían, que era la historia nuestra, de nuestros héroes, que en los tiempos de la guerra hispanoamericana tuvimos hasta Río Rivera, uno de los grandes generales, que en aquellos días los revolucionarios de todas las Antillas y de la América Latina se reunieron, porque el último punto a liberar era Puerto Rico. Desde aquellos días hasta el nacionalismo, esa fue la historia que rescataron los nacionalistas para nosotros. ¿Quiénes vinieron a ser los nacionalistas? Los prisioneros más antiguos del hemisferio. Rafael Cárcel Miranda, Lolita Lebrón. Pues claro, mi madre no podía seguir en el área hablando, mucho menos hablando de nacionalismo y hablando de ir a celebrar el 23 de septiembre, pero ¿cómo se va a marcar? No, está loca, nos va a quedar la finca. Y ahí tuvimos que emigrar. Mi padre no sabía nada qué iba a hacer en la ciudad, pero bueno, en vez de sembrar plantas, tuvo que irse a sembrar zapatos. Y allí estuve en comunicación con una mujer que vino a ser mi madrina. Miren la vida que tenía Puerto Rico todavía en aquella época. Y teníamos agricultura. Vayan viendo para que se den cuenta de todo el despojo que ha habido en mi país. Porque nada de eso, ni esas imágenes existen. Y entonces, cuando yo conocí en Río Piedras, en el pueblo de Río Piedras, bueno, el pueblo ya no es, ahora le hicieron un barrio de San Juan también, donde está la Universidad de Puerto Rico, conocí a una mujer que vino a ser mi madrina, y allí nos fuimos a vivir muy humildemente. Y esa mujer era la candidata a alcaldesa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Con ella me relacioné yo con un señor que se llamaba Gilberto Concepción de Gracia. Y Gilberto Concepción de Gracia, quien fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, siempre tenía dos misiones en su vida, y por las que entregó su vida a muy temprana edad. Una, transmitir todo el sentido de historia, de tradición, de cultura tan afincada en nosotros los puertorriqueños. Y el otro, lograr la independencia de Puerto Rico. Don Gilberto llegó a ser el defensor de los nacionalistas, por supuesto. Eso es lo mismo que él podía aspirar a hacer en ese momento, porque de nuevo nos iba a caer la macacoa de la persecución que sistemáticamente usa Estados Unidos para descabezar el liderato de estos movimientos de liberación nacional. Y es don Gilberto quien representa a don Pedro Albizu Campos en los tribunales. Y ahí, por primera vez, llegó a mi oído, en Río Piedras, el que había dos opciones: o nos íbamos a la lucha armada, o nos íbamos a la lucha por la vía electoral. O, como lo planteó don Gilberto Concepción de Gracia, y mi madrina santa decía, usamos la opción electoral, pero también mantenemos el respeto con los compañeros. O sea, ese movimiento de liberación nacional, toda mi vida yo he sabido de él, toda la vida he existido. Pero de nuevo, don Gilberto, no solo hubo presión, a don Pedro Albizu Campos, que fue la voz de la conciencia puertorriqueña, lo llevaron a los calabozos. Fue víctima de tortura con radiación. Las víctimas y las torturas, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, se seguían manifestando todo. Yo llegaba a Lares y lo único que veía era camiones montando a hombres para que se fueran a recoger cosechas a los Estados Unidos. Yo decía, pero papá, sí, aquí quién va a coger el café. No, pero eso no importaba. Ya en Puerto Rico, cuando yo iba por las carreteras en Puerto Rico, cuando íbamos desde San Juan hasta Lares,
En un tiempo yo veía los camiones gigantes tirando, cayéndose la caña de azúcar, pero en esta ocasión no. Ya habíamos pasado de latifundio de azúcar a latifundio militar. Entonces íbamos por la carretera, mira, con los convoyes militares ahí, y ahí íbamos. Pues claro, la opción militar del Partido Nacionalista se vio tronchado por una represión avanzadora. Para entonces tampoco podíamos salir tan libremente. A ellos les persiguieron. Recuerden que quien en 1917 no aceptó la ciudadanía, la imposición de la ciudadanía estadounidense, que ustedes saben que fue para propósito militar, eso le habla, la transferencia del latifundio azucarero al latifundio militar. Entonces, a los puertorriqueños los reclutaron para su ejército. Qué privilegio, llegar a ese pasaporte. Está bien rica la cosa. No tenemos derecho a voto. Recuerden que no hacemos nada. No somos ni personas para los congresistas. Para ese congreso que es donde recae la soberanía desde el Tratado de París. En Puerto Rico, desde el Tratado de París, final de la guerra hispanoamericana, en Puerto Rico no ha cambiado nada. Díganme en cuántas partes del mundo no ha habido ni un solo cambio. Pues miren, en el siglo XXI, en Puerto Rico no lo ha habido. Seguimos siendo ese mismo bastión militar que establecieron los estadounidenses. 13% de la tierra productiva en bases militares. Pero bueno, me fui para San Juan. Hay que hacer algo. La familia tiene necesidad. Bueno, pero desde muy jovencita me hice periodista. Y ahí pues pude parar la pelea económica un poco, pero ahí me empecé a enterar de las cosas tan escandalosas. Por ejemplo, ese don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista, había tenido mayoría en una elección en 1952 en que le negaron su victoria. Fue un operativo en el que 2 personas puertorriqueñas se dieron a la tarea de puntualizar en cada pueblo quiénes eran los independentistas para que se le enviara equivocadamente su escuela de votación. Pues, ¿cuál fue el resultado de la amañado? Pero aún así, casi mayoría. Entonces empieza la segunda parte de la gran represión en Puerto Rico. De nacionalismo ya casi ni se escuchaba. Lo único que había como movimiento público para esa gente, para nosotros, lo que queríamos reafirmar nuestra historia del pueblo, era hablar, claro, de los grandes nuestros. Manteníamos viva esa historia en medio de que seguíamos siendo un monopolio de las transnacionales. Ese monopolio nos ha convertido no solo en un emporio militar, sino que también se estableció en Puerto Rico el mercado número 1 de venta de armamento. ¿Saben cómo salía anunciado en internet? One Stop Shopping, un punto de encuentro para venderlo todo, desde aviones a lo que tú quisieras. Ese era, hasta por internet, se lo vendían a todos los países. Cogieron de blanco a 2 islas municipios nuestras. Primero a la isla de Culebra y después a la isla de Vieques. Pero ustedes saben cómo vendían a Vieques. Vieques fue más excitante para el mundo de la guerra, para la venta del armamento de guerra. ¿Saben por qué? Porque al este había un punto de tiro al blanco y porque al oeste había un almacén de bombas y municiones, un polvorín, y en el medio quienes estábamos viviendo. Lo que quedábamos allí, decíamos, de aquí no nos mueve nada, esto es nuestro. Yo sé, desde el 1898, yo sé que tú viniste aquí por las aulas, pero estos pajaritos se quedan aquí. Entonces esa era la fascinación de los militares de todo el mundo. Llegar a Puerto Rico a practicar tiro al blanco. Con nosotros allí, mira, en vivo. Seres humanos aquí,
con la bala revestida con dipírido de uranio, ¿verdad? Uranio desgastado. ¿No? Todo lo probamos. Mientras tanto están nuestros hombres yendo, pero y ya empiezan a ir algunas mujeres al ejército de los Estados Unidos. Yo no les puedo decir cuántos de los míos sencillamente se desaparecieron de la vista, o se fueron a vivir a los Estados Unidos forzados por esa indefensión que tenemos, o se fueron al ejército. Entre ellos se fueron al ejército algunos que tuvieron la esperanza de irse a capacitar para volver a la revolución nuestra. No vino el grito, pero sí le voy a decir algo. Lo único que pude hacer, de yo pensar que mi padre, la única ilusión que tenía era de que yo podía hacer algo por mi país. Mi padre en Jíbaro de Lares nunca salió de Puerto Rico. Él quiso que Puerto Rico lo llamara. Tú eres mío, y allí murió. Allí nació, allí murió sin nunca salir. En una isla, bueno, un conjunto de islas, porque somos un archipiélago. Mi madre sí salió, pero me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues me tengo que ir a practicar el periodismo fuera. Lo que pasa es que al llegar a Nueva York, supuestamente, yo que podía hacer un gran periodismo, mi trabajo fue en una transnacional norteamericana, y lo primero que hicieron fue decirme, bueno, si tú vas a cubrir Naciones Unidas, ahora que están haciendo eso de Puerto Rico, vete y cúbrelo. Por la investigación que hice en la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, era 1972, y ya, la resolución puertorriqueña 1514, Romanos 15, que es la que dice que tenemos derecho a la libre determinación, esa, pues Estados Unidos ya conspiraba, y no necesariamente cómo, se le prendían todas las luces rojas en su cancillería cada vez que llegábamos los boricuas por allí, y esa la aprobaron, es decir, se ratifica lo que don Pedro Albizu Campos había hecho originalmente, se ratificaba nuevamente en la ONU internacional. ¿Ustedes han oído internacionalmente algún país hablar de la situación nuestra? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? ¿No? Mientras tanto, en Puerto Rico estamos comiendo la contaminación más grande del planeta. Una, por el uso de armamentos, por experimentar con armamentos en Puerto Rico, y dos, con las farmacéuticas. Un centro mundial de farmacéuticas, las dos industrias más contaminantes. Y así de enfermos estamos. La persona que trabajó conmigo, una cronología que he traído hoy aquí, que se llama Yolanda Velasco, que ha sido productora conmigo de más de 29 documentales, está con un cáncer ahora mismo brutal. Nosotras éramos 32 mujeres que formamos la Alianza de Mujeres Viequenses, que fundamos esa alianza para defender a Vieques, porque Vieques es la metáfora de Puerto Rico, porque de Vieques ahí se dio el megaproyecto más grande que haya conocido la humanidad, cuando nosotros los puertorriqueños pudimos sacar a la Marina estadounidense. No me preguntes qué táctica usamos, porque de verdad que fue una gama tan grande que ahora mismo no te puedo ni decir, pero todas las usamos, todas las ideas, las que se imaginan y las que no pueden imaginarse, para sacar a esa gente de ahí, que continuamente lo único que hacen con la humanidad es mentirle, oprimirla, explotarla, y que lo hemos movido aquí insaciablemente ya en una y otra ponencia. Aún así, los puertorriqueños seguimos siendo una colonia clásica. Esa isla de Vieques que liberamos de la Marina y de esos ejercicios para los que contrataban a nosotros, a las otras castas militaristas y militarotes de por ahí, esos puentes habituales, mire, ni un solo pie todavía nuestro. Se le entregaron al Departamento del Interior, se llevaron a las bombas y municiones que tenían allí almacenadas, se le ha perdido a la humanidad. No dado como ha proliferado la guerra, ellos vendieron todos esos armamentos. Ellos vendieron todo, pero no les explico cuánta guerra. Y busquen a ver de dónde es el armamento. En esa isla, esas mujeres que fundaron
viviendo en una franja civil donde solo hay 2 carreteras pequeñas. Esa gente no se hablaban entre sí. O sea que la Alianza de Mujeres Viequenses vino a apuntalar uno de los movimientos más importantes que se ha dado en estos tiempos, que es haber sacado a la Marina más desafiante de un territorio. Pero así de fuerte ha sido la persecución. Hoy todavía tenemos prisioneros. Hemos estado en Naciones Unidas, yo he ido a Naciones Unidas. Le dije que del periodismo ni ilusiones. Me votaron de las Naciones Unidas. La estación de televisión no fue, pero los norteamericanos se quejaron de que una puertorriqueña estuviera ahí. Y así, una y otra vez en historia nuestra. Así es como se repite. Ese es el privilegio nuestro de los puertorriqueños de tener esa maldita ciudadanía. Que no me preocupa. Lo que yo quiero es el bienestar de mi país. Si tengo que tener 2, 3, 4 ciudadanías, yo lo que quiero es mi territorio nacional para nosotros tener la oportunidad de por primera vez de nuestro destino. No provocar ese malestar que vivieron mis padres de estar de uno a otro lado. No seguir esperando hoy por la encarcelación de Oscar López Rivera, que es por lo que voy a pedir. Y por eso traje aquí una resolución aprobada en el último Congreso de Derechos Humanos y he venido a recabar de ustedes el apoyo para eso. Y también he venido a decirles que tal día como hoy, en que hace 19 años se declaró públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde Puerto Rico, Rafael Cárcel Miranda, líder del movimiento nacionalista, el último sobreviviente comandante de esas luchas, les manda un mensaje de todo corazón sobre su actividad y he querido expresarle mi solidaridad como puertorriqueño. Las labores de ustedes en Chiapas, México, son muy importantes para todos nosotros, no importa en qué punto geográfico del planeta nos encontremos. Mientras más conozcamos de nuestro planeta, mejor sabremos tratarlo y más preparados estaremos para confrontar cualquier cambio en su naturaleza. Y hay otra carta, que tal día como hoy, hace 19 años, el Ejército Zapatista, que salió a luz pública, quieren ellos celebrar en esta ocasión, y es del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, que no están en la luz pública, que están en el clandestinaje, y que dicen, en parte, voy a leerlo porque es un comunicado para el subcomandante insurgente Marcos, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General, en algún lugar de la selva Candona. Nuestro partido lo definimos como una organización clandestina de carácter político-militar, la cual en sus 36 años de existencia ha sabido estar presente en las luchas populares, obreras y estudiantiles y de liberación nacional que desarrolla el pueblo puertorriqueño en su enfrentamiento titánico contra el gobierno imperialista de Estados Unidos de Norteamérica. Como organización política revolucionaria que se plantea la toma del poder por la clase trabajadora, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, macheteros, practica la utilización creativa de diversos métodos de lucha, como lo son las luchas sociales y de masa, la lucha armada clandestina, la denuncia y búsqueda de apoyo en foros internacionales y la lucha electoral, entre otros, para adelantar los objetivos estratégicos de independencia y socialismo para nuestra patria. Entonces, si nuestros enemigos comunes han globalizado su estrategia de conquista, han globalizado la guerra, han globalizado el hambre, han globalizado la desmesura y la sinrazón, ¿por qué no podemos nosotros globalizar la solidaridad, el intercambio de ideas, globalizar el espíritu de justicia revolucionaria, globalizar el amor por la humanidad? Y claro, globalizarlo más
allá de la retórica y la rimbombancia, globalizar la práctica revolucionaria con actos concretos. Al decir del Che, reciban compañeros, compañeras zapatistas, un abrazo solidario, una expresión de profundo respeto y una invitación a compartir un futuro mejor para todos.